Muy bien, pues hoy estamos todos aquí gracias al Señor y queremos compartir algo de la palabra de la que hemos hablado esta mañana, de la Biblia, esa que en algunas épocas de la vida hemos memorizado, ahora buscamos en los móviles, buscamos en los sitios, ¿no? Pero os voy a decir una cosa por si no la sabíais. Hubo una vez, muchos años, muchos siglos, que no había teléfonos, no había internet, no había WhatsApp y la gente no se murió, sobrevivió. Lo digo porque hoy nos cuesta, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurría? Pues la gente como hoy le gustaba estar informada, le gustaba saber lo que pasaba, le gustaba ir a sitios importantes, le gustaba conocer a gente importante, para tocarles, para decir que habían estado y para que muchas veces estos que eran maestros y decían cosas nuevas, pues les pudieran explicar. Así que cuando Jesús estuvo en la tierra, él vino, murió, pero antes de morir estuvo 3 años, desde los 33 en adelante, desde los 33 en adelante, él estuvo, ¿qué? Andando por las calles. Él estuvo charlando con la gente. Él estuvo hablándoles de cosas fantásticas, hablándoles del reino de los cielos, cuando allí nada más veían nubes, no como nosotros que hoy ya hemos llegado a la luna, a los satélites. Pero cuando Jesús empezó a caminar entre la gente, empezó a enseñar, con 12 años ya habló en el templo, no solo enseñó, como el que tiene autoridad, no solo hizo las cosas así, sino que además hizo milagros. Claro, un milagro grande, cojos que andaban, gente que no podía ver, que recibía la vista, cosas que hoy es muy difícil de ver. Quizás vemos milagros en los hospitales. Jesús empezó a tener mucha fama. Y nos dice la Biblia, si los queréis leer algunos en Juan capítulo 6, que cuando Jesús empezó su ministerio, caminaba por todos los lugares, pero hubo un tiempo, y en ese momento, que la gente, ¿qué hacía para escucharle? No podía quedarse en su casa, no había televisión, entonces se comunicaban, Jesús está aquí, Jesús viene, ¿y qué hacían? Se congregaban. Nadie les decía por WhatsApp, mañana a las 7 nos encontramos. Los que estáis aquí esta mañana no habéis enviado una paloma. Os habéis hablado por WhatsApp, oye, venir a la iglesia que luego vamos a comer, digo yo. No sé, porque a mí no me ha llegado el WhatsApp. Estaba pensando que es que tenía el móvil desconectado, pero me ha dicho mi sobrina que no. Entonces, que no queréis que vaya, digo yo. Bueno, entonces se congregaron una gran multitud. Pero una multitud. O sea, aquí podemos saber, no llegamos a 100 personas. Imaginaros 5.000 personas, 50 veces más los que estamos aquí. Pero solamente se contaban los hombres. Los muchachos y las mujeres no existían. Así que más o menos podemos calcular 15.000. Y estaban allí porque querían oír a Jesús. Sí, eso que hoy nadie quiere ver, ni que nadie quiere oír, querían oír a Jesús. ¿Por qué? Nos dice el texto, porque él hacía milagros, porque él hablaba como el que tenía autoridad. Y yo me pregunto si para esta mañana yo tengo que tener este micrófono, ¿cómo él consiguió tener 5.000 personas escuchando? Porque yo he dicho que cierren la puerta para que no os vayáis. ¿Cómo pudo conseguir 5.000 personas y le oían? Porque él sabía que estando en la ladera de la montaña, la voz se propaga, igual que habló en las barcas, porque debajo el agua es conductor de la voz. Por eso en los mejores teatros del mundo, debajo del escenario hay agua. Así que él empezó a hablar, empezó a enseñar y pasaron horas. Allí estaban 4 personas que quiero destacar en esta mañana. Estaban los discípulos, estaba Jesús y estaba un muchacho. Había 2 de los discípulos, había 12, pero 2 que intervienen en esta historia. Empezó a pasar el tiempo.
La gente escuchando. Jesús enseñando. Y uno pensaría que los discípulos estarían contentos, felices. Como yo pienso que estáis contentos de poderme escuchar esta mañana. Si no, no me lo digáis, que yo me deprimo, ¿eh? ¿Y qué ocurrió? Que mientras Jesús estaba hablando, el que tenía la logística, el pragmático, porque había de todo, en los discípulos solo había 12, pero de todo, estaba pensando, Señor, termina el sermón. Sé que algunos de vosotros lo estáis pensando, pedir perdón al Señor, que está mal. Señor, que termine. Esta gente tendrá que comer, tendrá hambre, se está haciendo de noche. ¿Qué hacemos con 5.000 personas, con niños, con gente? A veces nosotros nos preocupamos más de las circunstancias que de oír la palabra del Señor. En vez de pensar qué bueno que están oyendo, ¿era mala la actitud de Felipe? No, él era pragmático. Él estaba pensando en la gente. A veces pensamos más en la gente, en sus necesidades, que en realidad lo que necesitan. Y esta mañana, lo sepamos o no, necesitamos oír la palabra del Señor antes de ir a comer, antes de salir de aquí, antes de volver al mundo normal. Y entonces Jesús, que conocía los pensamientos, como conoce los tuyos, así que cuidadito, le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe rebobina. Felipe ya tenía la respuesta. Felipe había sacado su calculadora y hace una suma y dice 5.000 personas, niños, 15.000, pues 300 denarios, ¿sabéis? 300 denarios, un denario era lo que ganaba la gente, así que 300 días de trabajo no bastarían para comprar un poquito de pan. O sea, yo lo tengo claro, Señor. No es que estoy pensando mal, es que me preocupa la gente. No tenemos dinero. Jesús le dijo, pues llamaremos a Amazon, encargaremos hamburguesas. No hay problema. No, es que no era como hoy. Es que no había restaurantes. Es que además el pan se hacía por la mañana y solo se hacía el que se necesitaba porque se estropeaba. O sea, aún si hubieran tenido dinero, no tenían dónde comprarlo. Entonces, Felipe responde, Señor, es que no tenemos posibilidades para que nosotros atendamos a esta gente, que se vayan a su casa, déjales marchar, ya han oído bastante. Sí, casi todo lo que nos importa hoy y nuestras prisas tienen que ver con las circunstancias, con nosotros, con lo que necesitamos. Felipe no obró mal, obró como él era, pragmático. Si ellos necesitan comer, pues ya han oído bastante, que se vayan. Luego aparece otro personaje, el otro de los discípulos que me encanta. Es Andrés. Andrés es el hermano pequeño de Pedro. Lo primero que hace Andrés cuando conoce al Señor Jesús es llevarle a Pedro. Su trabajo en este mundo fue llevar personas a Jesús, encontrarlas y llevarlas a Jesús. Evidentemente, Andrés no estaba preocupado por aquella gente comieran. Andrés estaba preocupado porque estaban escuchando a Jesús. Pero además tenía una capacidad que no tenían otros. Entre 5.000 personas encontró a un muchacho. Cuando se habla de muchachos, se habla de la edad de muchos de los que estáis aquí en esta mañana. Ni las mujeres ni los niños tenían ninguna, diríamos, importancia en la sociedad de su tiempo. ¿Cómo Andrés encontró a este muchacho? No lo dice la Escritura, pero dice que Andrés halló al muchacho, porque él tenía la capacidad dada por Dios, no solo de pensar en las necesidades espirituales, sino de pensar, como buen evangelista, que lo más importante en el mundo era poder llegar a estar cerca de Jesús, escucharle. Y por eso cuando vienen unos griegos y quieren ver a Jesús, claro, Felipe dice, ostras, está descansando, está cansado. Pero ya había aprendido la lección. Se va Andrés y dice, ¿qué hacemos? Dice, hombre, pues que vayan a ver a Jesús. Así que Andrés encuentra a este muchacho en medio de los 5.000 personas. ¿La encuentra? ¿Por qué? Porque el muchacho no pensó que había 5.000 personas. El muchacho no vio la necesidad.
Pero vio una cosa importante. Vio que tenía algo. Vio que él le habían puesto 5 panes y 2 peces. Cuando yo era jovencita en el siglo pasado, pues yo he tenido la edad de alguna de vosotros, aunque no lo parezca, había una canción que decía 5 panes de cebada, ¿qué son? De la mar, 2 pececillos, ¿qué son? En las manos de Jesús pueden ser de bendición, si aceptan su perdón. Perdonad que no la cante, pero hoy no me he traído la guitarra. Esa es la realidad. Pensamos que lo que nosotros tenemos es poco. Hablar de Jesús en el colegio, ¿qué podemos decir cuando todo el mundo está de vuelta y media? Hombre, con las necesidades que hay, decirle a la gente... Ese jovencito cogió todo lo que tenía, que seguramente tenía hambre, y decidió dar su merienda a Jesús. Y revoloteando seguramente por delante, Andrés, que lo veía todo, se acercó y le dijo: muchacho, ¿qué buscas? Es que tengo la merienda que me han dado y se la quiero dar a Jesús. Me encanta la escena. Andrés le pasó la mano por el hombro, apartó a la gente, Jesús estaba hablando y él le dijo: Jesús, hay aquí un niño que te da un regalo. Sí, a veces nosotros nos perdemos con las grandes cosas, pero resulta que allí había alguien que dio lo que tenía. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús miró a la multitud, vio que tenían hambre, tomó los panes y los peces, con su poder los bendijo y le dijo a los discípulos: repartirlo entre 15.000 personas. Imaginaros la escena. Tú pones aquí 5 panes y 2 peces y come todo el mundo. Sentados en grupos, los sentaron, los dieron. Interesante. Os voy a dar otra lección para el día de hoy. Cuando terminaron de comer, resulta que sobró pan. ¿Y qué hizo el Señor? Enseñar que lo que el Señor nos da no se tira. En Occidente, con la comida que tiramos, viviría África. Estamos demasiado acostumbrados a tirar comida. Pero el Señor nos enseñó al principio: lo que Dios nos da es bendecido por Él. Y tiene que servir para nosotros como agradecimiento y no podemos tirarlo. Los que venís a las campañas sabéis que yo siempre digo que lo que pones en el plato se come, porque nos lo ha dado el Señor y porque hemos dado gracias por Él. Es un buen principio para algunos que algún día tendréis que tener vuestros hogares, pero también para los que ya los tenemos. Y recogen el pan. Y recogen el pan que sobró, que eran 12 canastas. No es que el Señor calculó mal, es que quería enseñar este principio. Así que os diré, un día cualquiera, una multitud que para todos sería una multitud anodina, pasa a la historia porque cuando nuestras televisiones, que no creen en Dios, ni tienen ningún interés en Dios, ni buscan a Dios, cuando se habla de multiplicación dice como los panes y los peces. Cuando quieren hablar de un traidor dicen Judas. O sea que la Biblia no está tan, diríamos, anticuada como creéis. Pero veréis. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se volvió a marchar en solitario. Jesús no vino para ser rey, vino siendo rey para ser siervo. Vino para poder morir, para poder ayudarnos,
para poder enseñar, para poder hacer milagros, para darnos de comer, pero sobre todo vino para decirnos que Él es el pan de vida, que hoy hemos visto, que nos da vida, su cuerpo y su sangre. Así que permitidme que en esta mañana muy sencillamente pensemos, cuando comamos pan, cuando comáis pescado, si queréis carne, en esta sencilla historia. Jesús tiene 5.000 personas, 15.000 en total, y les enseña una gran lección. El primero que tuvo que aprender esa lección fue Felipe. Porque ¿sabéis cuál fue el error de Felipe? No fue preocuparse por la gente, no fue pensar que tenían hambre, no fue pensar que si volvían antes de que se hiciera de noche podrían llegar a casa sin problema. Ese no fue su error, esa era su virtud, ese era su don. Eso es como Dios le había creado para ser y hacer lo que Él quería. Pero se equivocó en la respuesta. Porque cuando Jesús le dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?, ¿qué debía haber dicho Felipe? Bien, me gusta esta respuesta. Supongo que estáis procesando el ordenador. Pues algo así como, Señor, no tenemos dinero, 300 denarios no llegarían, no hay dónde comprar pan, pero Señor, tú puedes hacerlo. Ese es el error. Porque lo habían visto. El error muchas veces es que ponemos a Jesús como si fuéramos nosotros, con las mismas limitaciones. Vieron una misma necesidad, un mismo panorama, pero reaccionaron distinto. Jóvenes, adultos, mayores, hoy necesitamos recuperar este Jesús, que nos hace ver la realidad y la dureza de esta vida, los peligros en que nos enfrentamos, pero que podemos decir, Señor, tú eres todopoderoso. Yo no puedo, pero contigo seguro que hay un milagro. En segundo lugar, vemos a Andrés. Andrés pensó nunca que podría dar de comer a 5.000. Nunca se lo planteó, porque él era de personas. Y cuando llega el jovencito, que ya hay un problema porque se está haciendo de noche, y le dice, le voy a dar esto al maestro, ¿qué es lo que hubieras dicho tú? ¿O qué es lo que hubiera dicho Felipe? Venga, hombre, con 3 panes y 2 peces no vamos a hacer nada, cómetelo tranquilo. No molestes al maestro que estamos pensando qué vamos a hacer. Andrés se va y piensa, 14.999 puede que tengan hambre, pero este jovencito puede acercarse al Señor y tener la alegría de que el Señor va a coger lo que le da y ser bendecido. Pensamos en milagros muy grandes, pero el Evangelio somos personas. Los que estamos aquí somos personas, pequeñitos, grandes, adultos, y el Señor Jesús está aquí y te ha traído a cada uno de vosotros esta mañana. No hemos venido por casualidad, porque quiere bendecirnos. Y solo lo podrá hacer si hacemos como el jovencito, que lo que tenemos estamos dispuestos a darlo, porque amamos al Señor. Luego vemos a la multitud. Así que salieron de allí 15.000 personas que pudieron testificar, que lo habían visto, que habían participado de cómo Jesús puso 5 panes y 2 peces y les dio de comer a todos y sobró. Esto os parece poco, pero en aquellos tiempos que había hambre era mucho. Y pudieron llevar un buen testimonio y pudieron decir a los demás, yo viví el milagro, yo he estado cerca de Jesús, ese Jesús que ahora es tan famoso, le escuché. Y luego fijaros lo que pasó. Cogió 5 peces, 5 panes y 2 peces y los partió. Seguramente nadie reconoció al muchacho. Así que cuando terminó y Jesús se fue, unos volvieron hablando de alguien que habían escuchado y habían visto el milagro. Pero Jesús les tuvo que decir en otra ocasión, venís en pos de mí porque os he dado de comer. Sí, la gente quiere milagros, pero no quiere un cambio de corazón. Felipe se dio cuenta
que lo importante era el poder de Dios y que cuando él se preocupaba y sus preocupaciones no podían ser llevadas a cabo porque eran superiores a él, Dios tenía poder para hacer lo que él no podía hacer. Preocuparse está bien. La confianza en el Señor es la contrapeso. Andrés se fue contentísimo, porque ese jovencito que nadie le importaba, entre 15.000, regresó a su casa con una sonrisa de oreja a oreja y le dijo a su madre: mamá, ¿sabes una cosa? He alimentado a 15.000 personas, porque mis peces y mis panes se multiplicaron. Señor, el Señor multiplicó a 15.000 personas, se olvidó que la mamá había hecho la merienda. Y esos 15.000 tuvieron una sonrisa de oreja a oreja, porque habían comido. Y mi pregunta es, ¿por qué vas a sonreír tú en esta mañana? ¿Porque nos vamos a casa, tenemos una cosa muy buena? ¿O porque tenemos un Jesús que vino a buscar a cada uno de nosotros? Porque nos amaba, porque estábamos perdidos y porque no solo les dio de comer, sino que prometió: yo soy el pan de vida. El que en mí cree estará saciado para siempre. Jesús vino para dar vida. Y tú y yo formamos parte de ese pueblo, los que hemos creído en él. Pero Jesús no va a obligar a nadie. Pero os quiero decir que Jesús es lo más maravilloso que podemos tener en la vida. Y si nos aferramos a él, los que estáis empezando y los que miramos atrás, con más vida recorrida que la que nos falta por recorrer, podemos decir en esta mañana: gracias, Señor, porque si no fuera por ti, yo no te hubiera conocido. Muchos aquí no tenéis la suerte de Jordi, porque él no pudo pasar por la escuela dominical, o no pudo ir a campamentos de la Arcada, que eso sí que mola, ¿eh? Pero el Señor le trajo. Y alguien impactó en su vida, Roberto Veller. En mi caso fue Juan Gili. Los dos ya les hemos mandado al cielo. Ya están allí, esperándonos. Pero no desaprovechemos los que vais a la escuela dominical para escuchar de Jesús, para saber lo que Jesús puede hacer. Los que estáis creciendo para afianzaros en él. Los que tendréis retos mayores en ese mundo que no cree en ese Jesús. Podéis decir: sí, mi Jesús, el que multiplicó los panes y los peces, no solo multiplicó los panes y los peces, sino que ha dado a mi vida una vida plena de gozo. Y además, si yo le llevo mis panes y mis peces, podré alimentar a 15.000 personas, porque Él es el Todopoderoso. 5 panes de cebada, ¿qué son? De la mar 2 pececillos, ¿qué son? Nada. Eso es lo que más me gustaba de la canción. Nada. Pero en las manos de Jesús pueden ser de bendición si decimos que acepten su amor. Así que, bien, terminamos esta mañana. Espero que todos hayamos disfrutado de la sencillez, pero creo de la profundidad que queremos transmitir. No lo olvides, no tenéis que dejar vuestra hamburguesa sin comer hoy, pero dar gracias a Dios, porque si podéis comer, es por Él. Demos gracias al Señor por todo. Muy bien, si os parece bien, nos ponemos de pie y terminamos con una oración.